¿Qué hace un materno fetal? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Para qué los inventaron? Justo, qué bueno que dijiste esto de la que hace el ultrasonido, porque muchas veces, o sea, las pacientes piensan que somos como radiólogos, ¿no? O que hicimos imagen y que nada más en realidad, o sea, hacemos el ultrasonido, vemos a bebé. El principal enfoque es ver embarazos de alto riesgo. Esto quiere decir, cuando algo no va bien con bebé o con mamá, que por alguna razón se está complicando el embarazo, nosotros somos los especialistas en ver y en seguir y manejar esos embarazos. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser materno fetal? Materno, te decía al principio, lo que me encanta es como esta parte de poder prevenir. O sea, me encanta pensar que si yo veo una paciente en primer trimestre e identifique algo y, o sea, hago lo posible por corregir esos riesgos, en una buena medida o en una buena parte voy a lograr buenos resultados para mamá y para bebé. Y lo que menos me gusta, definitivamente, o sea, no lo pienso ni un segundo, es dar malas noticias. O sea, estar haciendo un ultrasonido y encontrarte un defecto es de los peores sentimientos. O sea, ya llevo varios años haciendo esto y cada vez se me hace como, ya sabes, nudo en la panza que dices, no, por favor. Y en nuestra población, la población mexicana, tenemos una mutación que es bastante frecuente, que es de la metiltetrahidrofolato reductasa, es un nombre complicado, pero bueno, esta enzima finalmente está enfocada en el metabolismo del ácido fólico. Entonces, en la población mexicana, una buena parte la tiene alterada, no funciona de manera normal. Entonces, si yo tuviera la mutación y estoy consumiendo ácido fólico, el beneficio no va a lograr ser igual porque no se está pudiendo procesar o metabolizar de la manera ideal. Hola, bienvenidos a Bebé a Bordo o no. Soy el doctor Omar Colín, ginecólogo y biólogo de la reproducción. Este podcast va a tratar acerca de temas relacionados a infertilidad, maternidad o no. ¿Por qué? Pues porque no todas las mujeres hoy día quieren embarazarse o les interesa hablar sobre este tipo de temas. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos! Este podcast es solo para fines educativos. No olvides que cada caso es diferente y siempre es importante consultar a tu médico. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en su podcast de confianza, Bebé a Bordo o no. Bienvenidos otra vez en algún episodio más de este bonito proyecto que tenemos para ustedes. El día de hoy, en este episodio, me acompaña una gran doctora, además una gran amiga, que a lo mejor ella no se acuerda, pero la conocí desde los 7 años, no es cierto. Sí, curiosamente conocí a su familia desde hace muchos años, mundo chiquito, y la vida nos volvió a poner en el mismo camino. Ella es la doctora María José Rodríguez Ibaja, ella es ginecóloga, obstetra y médico materno fetal. Ella trabaja en un Instituto Nacional de Salud para la Mujer. Y también afortunadamente trabaja con nosotros en Procrea. Ya desde hace muchísimos años. Y bueno, primero, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Muy contento de que estés aquí con nosotros para platicar un ratito. Y pues bueno, primero, ¿por qué quisiste ser materno fetal? Bueno, cuando es... Di la verdad. No, o sea, empiezas a estudiar ginecología obstetricia y la verdad el primer año dije, no, se acabó el cuarto año y, o sea, termino aquí, me regreso a mi casa y no vuelvo a leer un libro. O sea, cuando tú entraste a gineco, no tenías pensado hacer Sí, esa cuando subespecialidad. entré, sí quería hacer una sub. Como a los 2 meses dije, no. O sea, los 4 de gine están buenos y ahí acabó. Pero, la verdad, siempre me gustó más la obstetricia. O sea, es ginecología obstetricia, gine, pues es como más lo de todo el ciclo, Papá Papá Nicolau. Nicolau. O sea, bla, de la bla. mujer no embarazada. Exacto. Y obstetricia, o sea, me encanta el embarazo. O sea, estudié ginecología obstetricia porque me encanta el embarazo y, o sea, pensaba en una sub y pues medicina fetal es obviamente la que va más enfocada ahí a obstetricia. Entonces, como que siempre tuve esa en la mira. Ya después que se me pasó un poco el cansancio y recapacité, dije, ok, no, sí, medicina fetal.
Y pues ya, siempre quise O sea, hacer no eso, fue en realidad. porque nuestro socio Álvaro Santibáñez te dijo, no te quedes como ginecóloga general. Bueno, puede ser que cuando estaba Te cansada, picó la cresta. sí, dije, no me puedo quedar de gine general, vamos a hacer algo más. Y sí, siempre, o sea, siempre el embarazo fue lo que más me gustó. Oye, y antes de entrar en tema, creo que vale la pena explicar qué hace un materno fetal. O sea, a ver, a lo mejor todos los que estamos metidos en la medicina sabemos qué hace un materno fetal, pero la gente que nos ve o nos escucha a lo mejor no sabe, o sea, porque va más allá de la que hace el ultrasonido, ¿me explicó? ¿Qué hace un materno fetal? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Para qué los inventaron? Justo, qué bueno que dijiste esto de la que hace el ultrasonido, porque muchas veces, o sea, las pacientes piensan que somos como radiólogos, ¿no? O que hicimos imagen y que Ujú. nada más en realidad, o sea, hacemos el ultrasonido, vemos a bebé y ya está. Y realmente es, o sea, mucho más complejo que eso, ¿no? Entonces, bueno, como dijiste, primero somos ginecólogos, obstetras, y la medicina materno-fetal es una rama de la ginecología obstetricia, una subespecialidad que su principal enfoque es ver embarazos de alto riesgo. Esto quiere decir, cuando algo no va bien con bebé o con mamá, que por alguna razón se está complicando el embarazo, nosotros somos los especialistas en ver y en seguir y manejar esos embarazos. A ver, ¿qué podría pasar con mamá que se complica el embarazo? Ujú. Pues podría ser que desarrollara preeclampsia, que es cuando se sube la presión en el embarazo, que tuviera diabetes en el embarazo, o puede ser que tenga algo antes de embarazarse, que Ajá. ya lo ponga en riesgo, ¿no? O sea, cualquier enfermedad que tenga mamá antes, pues lo puede convertir en un embarazo con más riesgo. Y lo mismo pasa con bebés. Si a bebé se le detecta algún defecto, pues inmediatamente complica un poquito más las cosas y pues nosotros somos los expertos en esos embarazos de alto riesgo. Ahora, no quiere decir que si a una mamá la mandaron con un materno fetal, su Tiene algo embarazo sea de malo. alto riesgo, ¿no? Exacto, sí, sí, Eso sí. también es importante decirlo, porque pues igual si buscas o escuchas, ay, son los expertos en embarazo de alto riesgo, y luego tú en tu consulta le dices, ah, mira, vas a ir con Majo, que es la materno fetal, Va a va a decir, decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué ¿qué onda? me está Tengo algo pasando? malo. Exacto. Entonces, aunque ese es como el foco principal, realmente nosotros estamos para trabajar en equipo Ujú. con pues los obstetras, con los nutriólogos, con los endocrinólogos, para lograr los mejores resultados en el embarazo, incluso siendo una paciente sana, ¿no? Claro. Porque pues a pesar de que es un embarazo sano y de que comience un embarazo sano, siempre va a haber cosas que podemos prevenir o estrategias de prevención justo para que no haya complicaciones más adelante. Entonces, esa es la parte, pues, mi favorita, ¿no? Ujú. De medicina fetal, que mucho está enfocado en la prevención, o sea, cómo hacer que si tenemos una mamá con un embarazo saludable, pues se sigue en ese caminito. Entonces, tratando de ir identificando todos los posibles factores de riesgo, posibles complicaciones y tratar de limitarlas. Entonces, pues nuestro trabajo normalmente, Ujú. o sea, aunque la medicina está enfocada en esos de alto riesgo, es como les decía, o sea, trabajar en equipo con todos los doctores de una mamá que está embarazada para tratar de lograr los mejores resultados en su embarazo. Y eso implica, obviamente, hacer ultrasonidos, que Ujú. es pues lo que todo el mundo ubica con más frecuencia, pero también estar pendientes a veces de estudios que pedimos o estudios que piden ustedes y verlos en conjunto, o de solicitar alguna valoración a otro especialista que Claro. creemos que pueda ser necesaria. Entonces, pues sí, no todas las mamás que van bueno, todas tienen que ir, pero definitivamente no todas son embarazos de alto riesgo. Eso es muy importante y no se les olvide. Este, Todas las pacientes embarazadas van a ir a un estudio con un médico materno fetal, no porque tengan algo malo, sino porque no queremos que pase algo malo. O sea, queremos hacer medicina preventiva. Y parte de esa medicina preventiva es este equipo multidisciplinario que es médico materno fetal, nutriólogo, el obstetra y demás. O sea, ¿para qué? Porque si empezamos bien, queremos terminar bien. Entonces, no se asusten, no es porque esté pasando algo malo. Y si va a pasar, también están en manos muy profesionales para evitar que eso se vuelva muy complicado, ¿no? Pero no se asusten por el término materno-fetal. Pero bueno, también quería aclarar que no son solo
la que hace el ultrasonido, o sea, va más allá de la que hace el ultrasonido, que sí lo hace, pues, pero no es eso como tal. Y esto me lleva a otro punto muy importante para ellos, es el hecho de que no cualquier ginecólogo es materno-fetal y no cualquier radiólogo puede hacer el estudio o el tipo de estudios que ellos hacen, o sea, no cualquiera, ¿no? O sea, Sí. es decir, que todos nos hemos topado con ginecólogos que por Quieren sacar hacer una el primer lanita extra de, trimestre. ay, pues yo te hago el ultra y ahí, acá facturo una lanita extra. Pues no todos los obstetras tienen las credenciales para hacer lo que tú haces. Ni Claro. todos los radiólogos tienen las credenciales para hacer lo que tú haces. O sea, es una rama específica con una cédula aparte, con un consejo y con todas Sí, unas certificaciones, credenciales específicas para eso, ¿no? Oye, y bueno, a ver, pero además de todo esto también estuviste paseando en Inglaterra, ¿no? ¿Qué te fuiste a hacer en Inglaterra? Sí. Pues bueno, o sea, hice ginecología obstetricia, después hice la subespecialidad en medicina fetal, que son 2 años, aunque me sigo viendo muy joven. Después de eso hice Paréntesis, se siente muy orgullosa porque en los hospitales los estudiantes llegan y le dicen, la confunden con otra estudiante. O sea, llegan los hospitales y los estudiantes de, ay, pregúntale a ella que seguramente también es estudiante. Yo no, yo soy la médico tratante. Ay, se ve muy joven, doctora. Gracias. Y pues sí, entonces hice ginecólogo, hice medicina fetal. Después estuve justo un año en Oxford, en uno de los hospitales de la universidad, haciendo un fellow en investigación clínica, que pues estuve en un grupo grande de investigación y mi línea de investigación en ese año estuvo enfocada a maduración cerebral, fetal, obviamente, de los bebés. Y bueno, estuve ahí un año y luego un poquito me seguí como por ese camino de seguir viendo más cerebritos de bebés y he hecho también como un diplomado y un fellow en neurosonografía fetal, que es justo el ultrasonido prenatal enfocado al desarrollo cerebral. Y obviamente a las anomalías o sea, cuando algo no va bien, ¿no? Con el desarrollo de los cerebritos. Oye, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser materno-fetal? Lo mejor... Bueno, depende de en qué sentido hablemos. O sea, algo, por ejemplo... Para ti, tú dirías, hoy que pasó esto, me siento, o sea, muy chingona, o sea, me siento muy bien. Y otro día, híjole, qué mal esto, o sea, a lo mejor peor momento, Ya. si quieres, o sea, pero como materno, o sea, pero yo te puedo decir, como biólogo de la reproducción, lo pinche de ser biólogo de la reproducción, es decir, que la prueba de embarazo es negativa. Sí. ¿No? De materno, te decía al principio, lo que me encanta es como esta parte de poder prevenir. O sea, me encanta pensar que si yo veo una paciente en primer trimestre e identifique algo y, o sea, hago lo posible por corregir esos riesgos, en una buena medida o en una buena parte voy a lograr buenos resultados para mamá y para bebé, ¿no? Y lo otro es que, o sea, muchas veces pensamos en el embarazo como si la mamá es un hornito, ¿no? O sea, como que el útero es un hornito, el bebé está allí, pues, 9 meses, va a salir y ya, pero en realidad todo lo que pasa en esos 9 meses, o sea, cómo duerme mamá, su estilo de vida, alimentación, si hace ejercicio o no, si come saludable, o sea, todo eso influye sobre bebé y es algo súper interesante, que a mí me encanta que se llama programación fetal. Entonces, pensar en que podemos influir, ¿no? En esa programación fetal, o sea, en ese como panorama que va a tener el bebé, no solo al nacimiento, o sea, sino que estamos programando su salud en la vida adulta, o sea, me vuela la cabeza, o sea, que puedas decir, oye, sí, no sé, era una mamá diabética, ¿no? Que a lo mejor tiene ciertos riesgos, pero tienes un adecuado control de la glucosa, controlas bien el peso, o sea, haces que esa diabetes esté en control en el embarazo, pues bebé probablemente en la vida adulta, o sea, le vas a estar mejorando su riesgo metabólico, o sea, el riesgo que puede tener ese bebé más adelante de tener diabetes, de tener hipertensión, riesgo cardiovascular en general. Entonces, eso es lo que más me gusta, o sea, pensar cómo trabajando en el embarazo, algo que controlando... a lo mejor tan insignificante como el estilo de sueño puede repercutir exacto. en que esa persona el día de mañana
riesgo cardiovascular. O sea, Ujú. eso es como, se me hace increíble. Y, o sea, eso se me hace padre que digas, a ver, lo que estoy haciendo por esta mamá no es nada más por esta mamá y este bebé. O sea, es ese bebé en la vida adulta y esa mamá en su siguiente embarazo también. O sea, tiene como una implicación, o sea, un impacto muy, muy grande. Eso Ok. es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta, definitivamente, o sea, no lo pienso ni un segundo, es dar malas noticias. O sea, estar haciendo un ultrasonido y encontrarte un defecto es de los peores sentimientos. O sea, ya llevo varios años haciendo esto y cada vez se me hace como, ya sabes, nudo en la panza que dices, no, por favor. Y dar esa noticia es, o sea, sin duda la O peor parte. sea, que tienen alguna malformación o una posibilidad de algún síndrome o algo así. Sí, sí, sí. O sea, cuando estás haciendo el ultra y encuentras algo que no va bien, sí, eso es Sí. o sea, lo que nunca Nunca quieres quieres que hacer, pase, ¿no? o sea, Ajá. nunca, o sea, son noticias que nunca quieres Que dar. nunca quieres dar, pero bueno, pues hay Sí. que darlas. Oye, y bueno, a ver, ya entrando en materia de obstetricia, vamos a poner un escenario hipotético. Llega una de tus hermanas y te dice, oye, Majo, quiero embarazarme a lo largo del 2025. Y tú eres la hermana doctora, Ujú. entonces te voy a preguntar a ti. Entonces, y te dice, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Dejo de hacer ejercicio? ¿Qué hago? O sea, ¿o qué debo de hacer? ¿Me hago algún estudio? ¿Cómo le dirías que se prepare para lo que viene a lo largo del 2025, ¿no? Bueno, primero creo que algo bien importante es que ojalá todo mundo fuera a preguntar, oye, me quiero embarazar, ¿qué hago? Porque la realidad es que en la mayor parte de los embarazos, o sea, las mujeres van, o las mamás van al doctor, oye, ya tengo mi prueba positiva, Sí, sí, ¿no? ya llegan Y embarazadas, sí, sí, ahí sí. ya perdimos un buen chance de justo esto que decíamos, como de prevenir y de tratar de que la mamá esté en el mejor momento para lograr el embarazo, ¿no? Ujú. Entonces, de entrada, esa, o sea, sería mi primera recomendación. O sea, si estás pensando en embarazarte, ve con tu ginecólogo, busca un ginecólogo si no tienes, pero ve antes, ¿no? Ujú, Para ver ujú. cómo está tu salud en general, Claro, cómo estás, si algo puedes mejorar y, o sea, eso creo que es clave, porque desafortunadamente no pasa. no muchas mujeres lo hacen. Ahora, si ya estás teniendo la precaución de ir, pues bueno, siempre hay que revisar que lo que hemos dicho, ¿no? Que estés en un buen estado de salud. Y eso, pues, va a depender pues, de cada mamá. Ujú. En una mujer sana, pues bueno, es recomendable hacer laboratorios generales, ¿no? Tal vez biometría hemática, química sanguínea, vitamina D, que últimamente veo que, o sea, de verdad me impresiona cómo a todos nos sale en el suelo, o sea, no nos da ni un rayito de sol. Exacto. Sí, Entonces, porque además, a ver, tomo todo el tema de los rayos UV, entonces cada vez, te digo, quieres proteger evidentemente por más. mi color, yo no, nada, no, pero pero la gente utiliza regularmente ya bloqueadores y Sí, o demás, sea, hasta entonces, guantes para manejar, para que no se te manchen las manos. O eh, sea, entre, ¿cómo se llama? Sombrero, gorra, bloqueador, no quieres que te den pues, o sea, no sí, quieres sí, sí, quemar los guantes. Entonces, y aparte el estilo de vida que llevamos no nos da el sol. Entonces, sí, la mayor parte de la población tiene déficit de vitamina D, ¿no? Entonces, bueno, o sea, esos como laboratorios generales, o sea, como suplementos, le sugerirías a tu hermana vitamina D, probablemente, o sea, yo le diría, a ver, hazte o sea, mídela, mídete, ¿no? A ujú, ver qué dosis habría que dar. Pero si no, o sea, casi que podría dar mi mano derecha que va a va a estar, necesitar. ajá, va a Ujú, necesitar. Entonces, esos generales, probablemente perfil tiroideo. O sea, ujú. el resto de los laboratorios va a depender un poco de, o sea, cada mamá en lo individual, ¿no? O sea, si en tu familia hay, por ejemplo, antecedentes de alteraciones tiroideas, o sea, seguro sí te voy a pedir un perfil tiroideo. O si a lo mejor tu peso no es el ideal, pues entonces habrá que ver como ya más enfocado a glucosa, insulina, ¿no? Ujú. O si tienes antecedente de algún, o sea, ya como más De individualizado, diabetes, ok. ver que otros agregar como a esos de base, ¿no? Y pues bueno, de manera general, obviamente todas las mujeres que quieran embarazarse o que busquen embarazarse, de entrada lo que está
sí o sí recomendado es ácido fólico, ¿no? Sabemos que eso previene o disminuye en una buena medida el riesgo de defectos de tubo neural, que es cuando, sabemos, la columnita no se cierra bien y queda expuesta ahí los tejidos neurales, el tejido de la médula espinal. Entonces eso hay que tomarlo 3 meses antes. Idealmente 3 meses antes. 3 meses antes de buscar el embarazo. Oye, y ahí, ¿tú qué opinas de ácido fólico o metilfolato? O sea, que son primos hermanos, digamos, sí. Se parecen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, a nivel internacional lo que está recomendado es ácido fólico, ¿no? ¿Por qué? Porque es mucho más accesible. O sea, aquí entra que es mucho más barato también. Sí. Entonces, digamos, en recomendaciones internacionales es eso. Ahora, en nuestra población, la población mexicana, tenemos una mutación que es bastante frecuente, que es de la metiltetraidofolato reductasa, es un nombre complicado, pero bueno, esta enzima finalmente está enfocada en el metabolismo del ácido fólico. Entonces, en la población mexicana, una buena parte la tiene alterada, no funciona de manera normal. Entonces, si yo tuviera la mutación y estoy consumiendo ácido fólico, el beneficio no va a lograr ser igual porque no se está pudiendo procesar o metabolizar de la manera ideal. Entonces, cuando hay estos problemas, pues muchas veces el folato como que ya dio un brinquito en esos pasos que se tienen que hacer y se puede aprovechar pues de manera ideal o de una mejor manera. Entonces, ante eso, pues actualmente hay algunas personas o algunos médicos que recomiendan, ¿no? Directamente tomar, o sea, que es un tipo de o sea, medicamento que va a estar más disponible que el ácido fólico. Sí, o sea, digamos que desafortunadamente los mexicanos somos muy buenos en unas cosas y fallamos en algunas otras, y muchos de nuestra población tenemos una mutación, esta mutación que no nos permite absorber del todo el ácido fólico, entonces tenemos que utilizar el otro producto, que es bueno, solo es un poco más caro. Sí, es bastante más caro. Entonces, o sea, si ya tienes el diagnóstico, pues sí, ¿no? También, si lo puedes comprar y no pasa nada, también, pero, o sea, no diría como, ok, hay que cambiar y todo mundo folato, porque al final, pues, igual vas a reducir el alcance, ¿no? Entonces, o sea, creo que como las guías están ahorita a nivel internacional, está bien. Si tienes oportunidad de comprar ese otro, o si ya tienes identificado que hay ese problema, definitivamente sí sería mejor el folato. Entonces, además de ácido fólico o metilfolato, según sea el caso, vitamina D en caso de que fuera necesario, ¿algún otro suplemento o algo que les sugerirías justamente pues, pensando en la próxima programación fetal? Ahí creo que, bueno, podremos, o sea, como agregar un multivitamínico, o sea, realmente la mayor parte tienen cosas muy similares y ese creo que valdría la pena, pero más allá de eso, creo que lo otro sería ya, como decíamos, muy individualizado, o sea, no sé, por ejemplo, si en el tema que decíamos del peso, ¿no? O sea, si una mamá está arriba de lo esperado para su estatura o debajo de lo esperado, también eso trae problemas, pues tratar, ¿no? De que tengas un peso ideal, adecuado, un peso ideal, porque eso disminuye en buena medida el riesgo de complicaciones en el embarazo o mejora los resultados, ¿no? Claro. Y de ahí, pues, ya te digo, sería como en cada caso en particular, o sea, vuelvo a la diabetes, si tienes diabetes, pues igual lograr que esté bien controlada, que la hemoglobina glucosilada, que es el parámetro que vigilamos, esté en los rangos ideales para lograr el embarazo. No sé, si hubiera una dislipidemia, o sea, alteraciones con colesterol, triglicéridos, etcétera, sabemos que en el embarazo, de manera normal, incrementan los niveles como 30%, entonces no queremos que te embaraces con un... o sea, aquí ya partas de una aquí para arriba. que todas incrementen más. O sea, tratar de que estén en niveles normales. Lo mismo para la tiroides, ¿no? O sea, si tienes ya diagnóstico de una enfermedad tiroidea, pues bueno, trata de que tu perfil tiroideo, tu TSH esté en un rango ideal. Sabemos también que el que esté descontrolado, pues ahí nos aumentan
algunos riesgos, Ujú. en fin, ya como que mucho más dirigido a cada factor que encuentres ahí en Al- la... alterado. Exacto. Ok, y bueno, pensemos ya todo bien y hasta que estábamos usando ejemplo, tu hermana ya se logró embarazar, ya está embarazada, todos contentos, padrísimo. ¿En qué momento inicia, o sea, en qué momento ya se hizo la prueba esta de orina, 2 rayitas, bravo, Todo bravo, eso. bravo? ¿En qué momento debe de ir a la primera consulta contigo? O sea, ¿cómo es el Este seguimiento? caminito. Ajá. Bueno, normalmente O sea, nosotros... obstetra y como Ah, materno ok, ok. fetal, o sea, porque va a ir contigo. Tu Ok, hermana ok. va a ir contigo a que le lleves todo el embarazo. Entonces, Ya. ya se hizo, te digo, su prueba de orina, todo padrísimo. Y la pregunta de ella como paciente, pues es, ¿cuándo, cuándo te veo o qué hago, no? Sí. O sea, con su obstetra, que en este caso, bueno, es mi hermana y va a ser yo, Ujú. este, más o menos entre semana 4 y 5 ya esperamos poder ver un saquito en el ultrasonido. Entonces, en ese momento es como cuando generalmente hacemos la primera cita, que también coincide con que justo es el momento en donde, o sea, falta esa menstruación o no llegó, Ajá. y más o menos es en el momento en que pues te das cuenta, haces la prueba, bla. Entonces, más o menos semana 4 o 5 para ya poder ver el saquito y Ujú. pues ir identificando que todo vaya bien. Ahora, conmigo como materno fetal, Ujú. el primer contacto que tenemos con las pacientes es en el ultrasonido de primer trimestre, ¿no? En general, a todos estos ultrasonidos, todo el mundo les dice estructurales, ¿no? Como Ujú. que ya es como más fácil, se Su nombre, ajá. identifica, pero en realidad cada ultrasonido pues tiene como un nombre en especial. El de primer trimestre pues, se llama justo tamizaje de primer trimestre, y esta palabra de tamizaje viene como de la parte de prevención, de buscar factores de riesgo y de prevenir. Por eso se llama tamizaje de primer trimestre, porque evaluamos el riesgo que tiene un embarazo para alteraciones de los cromosomas, Ujú. evaluamos el riesgo que tiene un embarazo para que desarrolle preeclampsia, que es cuando se sube la presión del embarazo, evaluamos el riesgo de que una mamá pueda tener parto prematuro, y Ok. evaluamos el riesgo de que una mamá tiene de hacer algo que se llama restricción del crecimiento fetal, que es cuando los bebés no alcanzan a crecer al ritmo que deberían, ¿no? O sea, Entonces, o sea, está cañón. O sea, ese solo estudio sí, te da chorro de información. O sea, es decir, que es importante que lo tengan claro. El estudio no te va a decir, te va a dar preeclampsia. no, No. Te va a decir si tienes riesgo alto o no de tenerla. Y eso nos permite a nosotros hacer lo propio para que no te dé, ¿no? O exacto, disminuir el riesgo de que pase. claro. Vale. Sí, yo siempre les explico, siempre uso como el ejemplo del semáforo, ¿no? En el ultrasonido del primer trimestre, porque luego mando los reportes, ya sabes, alto riesgo para preeclampsia. Y, o sea, ¿cómo? Que se espantan, me va a dar, o sea, Ujú. entonces siempre les explico como un semáforo. Si nos sale bajo riesgo para preeclampsia, pues todo ok, sigues el control prenatal regular, yo te vuelvo a ver hasta segundo trimestre, ¿no? Ahora, cuando sale alto riesgo, no nos vamos inmediatamente la luz roja, o sea, sería como una luz amarilla, ¿no? Como aquí Ujú. alerta, esta paciente tiene más probabilidades de desarrollar en relación a otras mujeres de bajo riesgo, Ujú. y entonces hay que hacer diferentes estrategias o tenemos diferentes estrategias para tratar de limitar esa posibilidad. O sea, Claro. no hay manera de eliminarla al 100%, pero sí tenemos varias opciones para disminuir el riesgo de una paciente, ¿no? Entonces, ya decías, por ejemplo, la aspirina en pacientes con alto riesgo disminuye hasta 75% el riesgo de preeclampsia, o sea, es muchísimo, Sí, claro. ¿no? Y bueno, hay otros factores que podemos controlar, ¿no? O sea, patologías o condiciones que tenga mamá, que a lo mejor al controlarlas también nos va a ayudar a disminuir el riesgo de preeclampsia. Lo mismo pasa para restricción del crecimiento, que es como un abordaje muy similar, porque Ujú. las dos están relacionadas con una falla en la función placentaria. Placentaria. Ujú. Luego está, te digo, el de parto pretérmino, que en ese también hay estrategias que podemos utilizar, ¿no? Desde alternativas de tratamiento médico como la progesterona, Ujú. hasta cerclaje, ¿no? Por ejemplo, que es esta cintita que ponemos alrededor del cuello. Entonces, ese es otro como riesgo que podemos evaluar.
Y finalmente, calculamos también el riesgo de alteraciones de los cromosomas, que es muchas veces como lo más sonado, porque a veces le dicen ultrasonido estructural, a veces también le dicen ultrasonido genético, al de primer trimestre. Y es justo por esto, porque evaluamos la probabilidad que tiene una mamá de tener un bebito con alteraciones de los cromosomas. La más frecuente, obviamente, y la más conocida es síndrome de Down, pero bueno, evaluamos y calculamos también los riesgos para otras menos comunes. Y esto lo hacemos con base en la edad de mamá, que ese es como el principal determinante, ¿no? O sea, sabemos que con cada año que pasa, la probabilidad de tener un bebito con Down incrementa. Obviamente una mamá joven tiene riesgo, pero bueno, ese riesgo... Sí, o sea, no existe el riesgo cero. El riesgo cero es no te embaraces, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, ese riesgo va incrementando y de manera tal vez muy importante a partir de los 37, ¿no? Es como cuando la sube así en pico. Y bueno, ese es como de donde partimos. Y de ahí en el ultrasonido medimos varios marcadores, huesito de la nariz, un pliegue que tienen todos los bebés aquí atrás de la nuca, una valvulita en el corazón, un conductito, un vasito que conecta cordón umbilical con el corazoncito. Y eso nos permite reajustar el riesgo, porque si tú vas a venir conmigo, que yo te diga tu riesgo por edad, pues ya ni siquiera, o sea, no haría falta que vinieras conmigo. Claro. Pero entonces yo parto del riesgo que tenemos por la edad de mamá y lo voy ajustando o lo vamos recalculando con esos marcadores que medimos en el ultrasonido y con otro estudio que tomamos en sangre que se llama Duotest, que también es como muy escuchado. Sí, sí, sí. Y esas tres cosas nos permiten tener un riesgo final recalculado o ajustado diferente a la edad de mamá. Ahora, para las alteraciones de los cromosomas, no hay algo que podamos prevenir, ¿no? O sea, no hay manera de corregir la información genética. Y muchas veces me dicen, oye, Majo, pero entonces si no puedo hacer nada, entonces, ¿para qué calculas eso, no? ¿Cuál es la finalidad de calcular? Y bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? Uno es que cada cabeza es un mundo. Hay gente que teniendo esa información de manera temprana preferiría interrumpir el embarazo. O sea, que eso, cuando se lo decimos a los pacientes, a veces es algo muy frío, pero yo tengo que darte toda la información posible antes de la semana 13, porque si tú decides interrumpir el embarazo, estás dentro de un marco legal. ¿Me explico? Yo no voy a opinar sobre eso porque tú decides. Mi obligación es darte toda la información. Al final toda la información, todas las herramientas y pues lo que decíamos, cada cabeza es un mundo. Entonces, esa puede ser una opción para algunas parejas, ¿no? Habrá parejas para las que definitivamente no sea una opción. Y entonces, ¿de qué me sirve tener esa información? Pues bueno, saber eso pues nos permite hacer otras cosas durante el embarazo. O sea, por ejemplo, sabemos que los bebitos con Down, un ejemplo, tienen más riesgo de cardiopatía, ¿no? De tener algún defecto estructural en el corazón. Entonces, esos bebitos hay que mandarlos a un ultrasonido especial de corazón que se llama ecocardiografía. Sabemos que esos bebitos con Down pueden hacer más fácil o con más frecuencia restricción de crecimiento hacia el final del embarazo. Entonces, no es lo mismo que yo sepa que ese bebito tiene Down y al final está haciendo una restricción del crecimiento, la voy a vigilar distinto que si no sé que tiene Down, ¿no? A lo mejor voy a querer sacar a ese bebé antes. Claro, sí, o sea, el Down no desafortunadamente no lo vamos a poder quitar, ¿no? Claro. O tratar de alguna manera. Lo que buscamos es ver si hay lo que ustedes buscan, ¿no? Es ver si hay una complicación extra o alguna malformación extra que implique algún proceso diferente el día del nacimiento. Sí. Y también, o sea, parte de esto que hablabas de un proceso es que también los papás estén preparados. O sea, no es lo mismo tener esa información desde semana 12, ¿no? Y prepararte con todo, o sea, saber qué va a necesitar ese bebito al nacimiento, a dónde lo voy a poder llevar, cuáles son las terapias. O sea, como que te vas preparando para ese momento. A que llegue el momento del nacimiento y te digan, oye, tu bebé tiene Down. O sea, digo, el shock siempre va a ser, o sea, muy difícil, pero siempre que cuando estás preparado es mejor. Entonces, sí, vamos, el proceso de duelo va a estar, pero es mucho más llevadero. De alguna manera, cuando te toma meses, inclusive ir a terapia, apoyo emocional, apoyo de la familia y demás, a cuando tú esperas recibir un bebé completamente sano
y de repente te enteras Oye. en ese momento que no estás sano. O sea, el problema es el mismo, pero... Pero ya con tu bebé ahí, o Sí, sea. claro. O sea, sí, o sea, emocionalmente es completamente diferente. Oye, y bueno, y ahorita que estábamos platicando de esto, de los síndromes, algo que preguntan muy seguido las pacientes, todas las embarazadas por las cookies del celular y demás les empieza a llegar información de todos lados y también, como son muy competitivas, es de, oye, tu ginecólogo ya te hizo 25 pruebas, el mío ya me hizo 25 pruebas, ¿no? Y no necesitaba ninguna, pero bueno. Todas se comparten Ajá, esa información de, mi ginecólogo ya me hizo 80 pruebas, ¿a ti cuántas pruebas te ha hecho, no? Y una de las tantas pruebas que se compiten muchas veces entre las pacientes es esta prueba que se llama DNA fetal en sangre materna. Vale la pena, ¿qué es? ¿Qué sí, qué no? O sea, vamos, porque todas lo preguntan, ¿por qué? Porque todas se comparten esa información. Claro. Bueno, primero, ¿qué es el DNA fetal en sangre materna? Lo que hace es un estudio que a través de una muestra de sangre normal, como si te tomaras una glucosa, una biometría hemática, sacan sangre de mamá y ahí analizan pedacititos de DNA fetal que cruzan la placenta y andan circulando en sangre materna, ¿no? Por eso justo se llama en sangre materna. Entonces, estudiar esos pedacitos o esos fragmentitos de DNA nos da la posibilidad de calcular la probabilidad de que un bebito tenga alguna alteración de los cromosomas. Entonces, igual dices, bueno, estabas hablando de que el ultrasonido y el DOTEST también hacen eso. ¿Qué onda? ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, son dos diferencias que son muy importantes. La primera es que el DNA lo podemos hacer alrededor de semana 9-10. Esto nos permite tener información con una semana de anticipación, digamos de así, diferencia. Porque tu estudio lo haces en la 11, entonces... A partir de la 11, generalmente como en promedio 12, ¿no? O sea, como que sí lo tienes un poquito antes. Y 2 es el grado de certeza, ¿no? O de precisión de ese estudio. Cuando hacemos el ultrasonido más el DOTEST, que es generalmente como recomendamos hacerlo, la tasa de detección para Down específicamente es de alrededor de 90-95%. En cambio, DNA fetal para Down también, la precisión es de 99.9%. Entonces, o sea, pues es un buen margen, ¿no? Entre 5 y 10%. Entonces te permite tener una información más temprano, 2, más precisa, ¿no? Por cualquier decisión que quieras tomar. ¿Se lo recomendarías a todas? Justo ahí voy. El problema aquí es que no es nada barato. Aunque con el tiempo ha sido más accesible. O sea, realmente cuando empezó estaba en el cielo y eran, o sea, muy pocas pacientes, a lo mejor las que podían decir, sin problema lo hago. Ahorita sigue siendo un estudio caro, ¿no? Estamos hablando que el estándar o el básico en los laboratorios que tienen mejores precios, digamos, a lo mejor lo encuentras alrededor de 8,500, 9,000 pesos. Cuando el ultracondo test a lo mejor está en 4,500, digo, más o menos. Entonces, pues no, o sea, eso limita un poco su accesibilidad, ¿no? Yo, o sea, si volviéramos a este caso de mi hermana, y no hubiera tema para que lo pagara, le diría sí, 100%, o sea, sí hazlo, ¿no? Realmente, te digo, te da, en cuanto a eso, información muy precisa y temprana. Ahora, es importante, muy, muy importante, recalcar que el que tengas el DNA, o sea, incluso, o sea, que ya haya salido en bajo riesgo, ponte tú que te lo hicieron en semana 9 y que en semana 11 ya tiene los resultados, tarda más o menos como 10 días, y que te digan, muy bien, tu DNA bajo riesgo para alteraciones de los cromosomas. Eso no es igual a, ya no me hago ultrasonido en primer trimestre. Eso es muy importante, porque también lo preguntan los pacientes. Entonces, si gasto los 10,000 pesos en el DNA, ya no me tengo que hacer los ultrasonidos con la materno, no son, exacto, no es uno u otro. O sea, en realidad son los dos. Exacto. Porque a lo mejor ya no vamos a calcular el riesgo para alteraciones de los cromosomas. Yo siempre les explico a los pacientes, o sea, ya estás en el último escaloncito, donde era el 99.9%, ahora yo no voy a volver a calcular esos mismos riesgos con 95%, ¿no? O sea, eso ya no lo voy a hacer. Pero hay
cosas que podemos ver en el primer trimestre a nivel de bebé, o sea, defectos congénitos que no necesariamente están relacionados con alteraciones de los cromosomas. Un ejemplo que podemos diagnosticar en primer trimestre, la gastrosquisis, que es cuando la pancita no se cerró bien y quedan los intestinos afuera. ¿Qué te voy a decir? 97 o 99% de las gastrosquisis son aisladas, o sea, no están asociadas a otro defecto congénito y no tienen ninguna asociación genética. Pero o sea, es un problema. Y eso lo podemos ver desde la semana 11. Entonces, aunque el DNA haya salido bien, podemos ver algún defecto en bebé, ¿no? Esa es una parte. Y la otra es todo esto que hablamos de los otros riesgos que calculamos. Sí, claro, o sea, de preeclampsia, parto pretérmino, restricción. Entonces, que eso tampoco sale en el DNA fetal. Exacto. Está padre que podamos tener ese grado de certeza muy bueno para alteraciones de los cromosomas. Y, o sea, maravilloso, yo ya no lo voy a recalcular, pero sí voy a evaluar cómo va el desarrollo estructural de bebé, porque aunque son bebés súper chiquitos de 5 o 6 centímetros, la realidad es que, tú lo has visto, o sea, ya les podemos ver cerebro, corazón, riñones, contar dedos. Entonces, esa evaluación estructural de primer trimestre no se reemplaza de ningún modo con el DNA. Entonces, o sea, sí o sí tendría que hacer, ¿no? También ese ultrasonido. Entonces, ya está resuelta la duda que les va a llegar su celular y sus amigas les van a decir que por qué tu ginecólogo no te hizo las 80 pruebas que a mí me hicieron y demás. A lo mejor los necesitaba, a lo mejor no, pero bueno, ya una experta les explicó que es el DNA fetal en sangre materna. Y pues bueno, por cuestiones de tiempo tenemos que cortar este episodio aquí. Si quieren hablar del segundo trimestre y tercer trimestre del embarazo, avisen acá a su podcast de confianza, Bebé a Bordo o no. También suscríbanse, denle like o lo que tengan que hacer ahí en YouTube y demás. Háganlo, háganlo, porque si no, no existimos sin ustedes. Majito, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algo más que quieras decir? ¿Algún último consejo en este episodio? Porque va a haber más episodios contigo, pero algún consejo, un extra que quieras decir, algo de hagan esto, amigos y amigas. Pues bueno, primero muchas gracias por invitarme otra vez y si nos quedó cortito, O sea, sí, nos van a faltar como sí. segundo y tercer trimestre. Pero bueno, por ahora lo que les diría es, hay que siempre pensar en prevenir, o sea, prevenir es el mejor tratamiento, ¿no? O sea, lograr que no pase eso, prevenir siempre va a ser la mejor estrategia y para eso pues hay que hacer todo lo que hablamos, planear con tiempo. Y bueno, en cuanto a nosotros, pues esto que dijimos, realmente todas las mamás, todas, no importa si tienen factores de riesgo o no, deberían de ir a una valoración por un médico materno fetal. Y como dijimos, no es porque tengan un embarazo de alto riesgo, esté pasando mal, al contrario, vamos a siempre trabajar con sus doctores, con sus obstetras, para lograr que tengan los mejores resultados en sus embarazos. Ya saben, la medicina preventiva es mucho más barata que la medicina curativa. O sea, es mucho más barato prevenir que tratarse cuando ya tienes el problema, ¿no? Y este es un gran ejemplo de eso. O sea, quieren un embarazo sano para tener un bebé sano que eventualmente se convierte en un ciudadano sano, pues empieza desde ahí, ¿no? Entonces, pues ya saben, ahí tenemos qué hay que hacer y pues vamos a tratar de convencer a Majo de platicar de segundo y tercer trimestre en otro episodio. Muchas gracias, suscríbanse. Bye.